La mayoría piensa que generar dinero es muy complicado y que hace falta una estrategia impecable, tener un embudo perfecto, aprender sobre marketing, tener un negocio, crear una marca personal. Pero todo eso no hace falta. Generar dinero es mucho más fácil de lo que parece y ni siquiera necesitas experiencia para eso. No hace falta que tengas un título, estudios universitarios ni nada de eso, ni un mentor incluso. Ayuda naturalmente, pero no hace falta, es súper simple. Lo que importa es tu relación con el dinero, porque si tú lo estás generando desde el deseo, lo que estás haciendo es justo lo que hace falta para que el dinero se aleje de ti y entonces estarás en persecución constante en forma de bucle. En este vídeo voy a profundizar por qué perseguir el dinero lo aleja y cómo cambiar tu relación con él para que generarlo sea inevitable. Vamos a profundizar en ello y vamos directamente al grano. Si tú estás generando dinero, pregúntate desde dónde lo haces. La fuente principal, la motivación principal para la mayoría de las personas es escasez, miedo, deseo. Estas son las tres fuentes principales por las que la gente quiere generar más dinero. La mayoría de las personas que empiezan con el emprendimiento empiezan con alguna cosa de estas. Quizás han entrado en la motivación de que wow, voy a ser mi propio líder, voy a ser un emprendedor, voy a empezar a aportar valor al mercado, voy a empezar a hacer las cosas que hace falta para generar dinero y al final todo se centra en generar dinero. Yo, por ejemplo, pasé por ahí. Yo tuve en su momento un emprendimiento donde ayudaba a las personas a encontrar su propósito de vida y a poder responder para ellos mismos la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué quiero hacer con mi vida? Y empecé bastante bien, empecé con una marca personal, hice todo el proceso, pasé de 0 seguidores a 20.000. A los 20.000 conseguí mi primer cliente por 450 euros. A partir de ahí fui subiendo el precio hasta hacer acompañamientos de un mes por 1.000 euros de pago. A partir de ahí lo subí a un programa más completo que era más transformacional en todas las áreas de la vida y pues ahí ya me entraron varios clientes a 3.000 euros, pero hasta ahí bloqueo. Ahí todo cerró. Cuando me entraron esos dos clientes y los siguientes meses no me entró ni uno solo más, cada vez estaba reafirmando más la persecución desde el deseo. Y yo empecé a construir ese emprendimiento puramente desde el deseo de convertirme en ese hombre proveedor, desde el deseo de generar dinero, desde el deseo de yo ser ese mentor de propósito que lo tiene claro, que está ayudando a otras personas a tenerlo claro. Claro, estaba intentando cumplir con la identidad que me había autoimpuesto. Y ahí lo único que hacía era reafirmar abundantemente el deseo. La vida al final es abundante y tú lo que eliges reafirmar se reafirma de manera abundante y eso me pasó a mí. Yo empecé a generar dinero, me empezaron a entrar clientes, empecé en cierta medida a vivir de eso, pero llegó un punto donde no me entró ninguno más. Y a partir de ahí fui reforzando más el deseo. Cada reel que subía era desde conseguir leads. Los leads, ¿para qué los conseguía? Para pasarlos por un proceso de seteo de conversaciones para que ahí lleguen a una llamada de venta. En la llamada de venta intentaba venderles para que me pagaran y cuando me pagaban intentaba convertirlos en un caso de éxito para que me entraran más clientes. Y era un bucle sin fin de yo en persecución del dinero y de ese éxito que había pensado que era como lo que yo quería. Al final, estar reafirmando tanto el deseo me hizo petar y me hizo bajar directamente a la apatía, a un estado de desmotivación, de depresión, de procrastinación y entonces ahí cerré el proyecto, lo dejé atrás, cerré los ciclos con mis clientes pasados y hasta ahí llegó. No hice nada más para potenciarlo y me centré más en mi interior para retrabajar, como reformular esta historia desde la que yo quiero toparme con la realidad. Y ahora, después de bastantes meses de que haya pasado todo eso, estoy entrando cada vez más en sintonía con la facilidad que es generar dinero. Es súper fácil. El problema está en que la mayoría de las personas intentan generarlo desde ese deseo de querer tener un resultado. Cuando tú intentas generar dinero desde el deseo y desde querer lograr algo, incluso no solo con el dinero, sino que en cualquier cosa. Imagínate, por ejemplo, la típica escena, ¿no?, de un hombre que es empalagoso y que intenta gustarle a una mujer, se le nota necesitado. Cuando la mujer le ve como un hombre necesitado,
¿qué pasa? Se aleja de él. Lo mismo pasa cuando tú persigues el dinero. Si tú lo persigues desde la necesidad de tener un resultado, si tú lo que haces es crear estrategias, crear contenido, crear tus emprendimientos y tus proyectos desde la necesidad de perseguir el dinero, quizás lo logres, pero lo que estará pasando es que te será complicado llegar a él. Tendrás que usar mucha fuerza de voluntad para poder tener resultados. Y la fuerza de voluntad, quieras o no, llega a un punto donde se termina y ya no te puede hacer tirar más adelante. Entonces es inevitable que llegue un punto donde hagas un quiebre de identidad y acabes llegando como a la conclusión dolorosa de que estabas accionando desde el lugar incorrecto, desde ese deseo de querer lograr resultados. Después también, para que tengamos en cuenta, todos los vídeos de emprendimiento, la mayoría de los mentores que te dicen enfócate en tus objetivos, haz lo que haga falta para conseguirlos, elimina todas las distracciones y todo eso, todos esos mentores no hacen nada más que reafirmar el deseo. Yo era uno de esos mentores. Yo lo hacía de esa manera. Yo lo apliqué en mí y me pasó eso, la lección dolorosa de que el lugar incorrecto de actuar es el deseo. Otro motivo, como dijimos, es el miedo. El miedo de vivir en escasez, el miedo de la incertidumbre de qué va a pasar, el miedo de si voy a llegar al siguiente mes, el miedo de ¿qué voy a hacer ahora que me han quitado el trabajo o no me han dado de baja o quizás no tengo el paro de repente y ahora tengo una deuda que pagar, no sé qué va a pasar? Y tengo un amigo que ha pasado por un proceso justamente así, ¿no? Está en miedo. Está en miedo porque estaba trabajando de camarero con un sueldo que no le permitía cubrir sus deudas. Ahora va a dejar el trabajo, pero no le han dado los papeles necesarios para que le paguen el paro del trabajo. Entonces no va a poder pagar la deuda. De repente le llega un mensaje de abogados de que se va a llevar a un proceso judicial el tema de su deuda. Y joder, eso pesa. Y todo eso es fuente de miedo, de si así lo eliges. Y claro, cuando uno persigue el dinero desde el miedo, ¿qué acaba haciendo? Acaba llevando a su vida más situaciones que reafirman ese miedo. Tú, ahora, por ejemplo, si estás en un punto tenso monetario, si estás en un punto donde sientes que no alcanzas a final de mes, si sientes que estás rozando los ceros en tus cuentas, sientes que estás como estancado en ese nivel de que no puedes trascender la economía que tienes, lo que tienes que hacer no es buscar una salida de ahí. Lo que tienes que hacer es examinarte a ti, el ego que tú sientes en ese momento, cómo se percibe ese miedo y solamente examinarlo, poner la atención en cómo se siente tu cuerpo en ese estado de miedo. La tendencia que tú tendrás será pensar en el futuro de, vale, ¿qué tengo que hacer para salir de aquí? ¿Cómo puedo solucionarlo? ¿Qué estrategia puedo implicar? ¿Qué proyecto puedo empezar? No, todo eso viene desde la preocupación. Da igual ahí, la decisión que acabes tomando, todo va a ser fuente de negatividad y todo va a ser una decisión incorrecta porque al final la estás tomando desde el miedo. Entonces, lo que acabarás trayendo a tu estilo de vida, a tu día a día, será más miedo. Recordemos esto, el universo es abundante. El universo te trae lo que le pides de forma abundante. Si tú eliges reafirmar el miedo y tomas decisiones desde ahí, lo que estás haciendo es acumular más miedo en ti y más fuentes de miedo que te van a despertarlo en tu interior. Entonces quizás a corto plazo tengas alguna solución, quizás a corto plazo puedas encontrar alguna forma de generar más dinero, pero verás cómo va a resurgir esa negatividad y no te vas a escapar de ella, sino que simplemente es como poner un parche, la tapas temporalmente, pero luego resurge de forma inevitable. Entonces, vamos ahora a lo que sería la solución. ¿Qué hacer? ¿No? Tú puedes perseguir el dinero desde el miedo, desde el deseo, incluso desde la ira, desde un estado negativo. Si lo haces desde ahí, todo va a derrumbarse. Puedes llegar incluso muy lejos, pero de todas maneras no estás haciendo nada más que poner un parche. Si tú estás viendo este vídeo, a ti no te interesa poner parches. Yo te conozco, a ti no te interesa poner parches, a ti no te interesa tapar lo que te incomoda para que después ya en el largo plazo pues te vuelva a molestar quizás. No, tú lo que quieres es trascender eso, tienes el coraje, tienes la motivación y tienes la apertura para poder llegar a otro nivel. Entonces, la forma real de cómo uno puede generar dinero, la forma poco convencional y muy sencilla de cómo uno puede generar riqueza sin esfuerzo,
Y claro, eso no te lo pongo así de esta manera para que sea wow, súper atractivo, ¿no? Sino que es la realidad. La forma en cómo hacerlo es a través de la técnica del dejar ir de la que habla David Hawkins. Es a través de permitir esa negatividad, examinarla, cómo se siente en tu cuerpo, y cuando tú pones atención en tu cuerpo de cómo se siente eso, ¿no? Por ejemplo, yo antes generaba el dinero desde el deseo. Desde el deseo, y también había cierta influencia del miedo por la preocupación de cómo yo voy a llegar al siguiente mes. Lo generaba desde ahí. En cuanto yo tenía esa sensación de deseo, ¿qué hacía en ese momento? Me ponía a grabar reels, me ponía a trabajar, me ponía a crear estrategias, a estudiar para generar más riqueza. Y claro, toda esa motivación nacía desde el deseo y desde el miedo. Lo que mi decisión correcta hubiera sido en ese momento no era buscar nuevas estrategias, sino que era simplemente sentarme, cerrar los ojos y observar cómo se siente mi cuerpo cuando se presenta ese deseo. Porque ahí no entendía que si yo tomaba una decisión desde ese estado, no iba a hacer nada más que hundirme más, iba a llevar a ese punto de hundición total donde entré en apatía y en depresión. Entonces, lo que tienes que hacer es simplemente, es muy simple, la práctica espiritual es muy simple. Te sientas, vas aquí a un campo, por ejemplo, a escuchar los pájaros, te sientas y escuchas tu cuerpo, cierras los ojos, respiras. La meditación es la herramienta de cómo uno puede trascender los bloqueos internos para empezar a que surja la verdad interna, que es el amor, que es la paz, que es el poder. De esto habla profundamente David Hawkins en todos sus libros, sobre todo en El poder contra la fuerza. Es un libro que no me lo he leído, pero sé de qué trata porque lo profundiza en todos los otros libros que he leído sobre él. Y se trata justamente de eso. Tú tienes un bloqueo interno, tienes ese miedo, ese deseo. Eso está impidiéndote a ti tomar la decisión correcta. Entonces, ¿qué tienes que hacer? No tomar ninguna decisión, poner la atención en el cuerpo, en cómo se siente eso. De esa manera se libera, se disuelve esa negatividad con el tiempo. Verás como de repente, ¡pa!, así súper rápido, quizás en varios minutos o en media hora o en una hora, de repente te sientes bien, de repente te sientes en positividad a pesar de que tu contexto, tu entorno, tu situación sea negativa, y desde esa positividad sí que puedes tomar la decisión positiva y correcta que te va a llevar a otro estado. Se trata de elegir qué es lo que tú reafirmas, qué es lo que tú reafirmas en tu realidad. Es fácil, es muy fácil reafirmar la negatividad. Es muy fácil cuando tienes miedo tomar una decisión desde el miedo. Lo que es complicado, lo que es jodidamente complicado es cuando tienes miedo, sentarte, cerrar los ojos y entender que ese miedo está en ti, pero que no forma parte de ti, sino que es un bloqueo que tú tienes ahora mismo que está impidiendo que surja tu naturaleza real. Y si tú decides desde el miedo, lo que acabas reafirmando es la naturaleza que no es tuya, estás reafirmando el ego. Y el ego te va a traer más carencia, más miedo, más incomodidad. Pero si tú cierras los ojos, te pones a observar, liberas los pensamientos y las preocupaciones y simplemente permites que eso se exprese en tu cuerpo, se libera, y desde ahí ya sí que puedes tomar decisiones, desde ahí ya sí que puedes empezar a emprender, desde ahí verás que es muy fácil generar dinero. Y yo conecté con esta energía de, joder, la facilidad que tiene generar dinero. Te lo digo esto en serio, esto es importante. Si tú ahora mismo te comprometes a generar 1.000 euros en un día, créeme que es posible. Y a ti te pregunto ahora también, ¿crees que es posible que tú generes 1.000 euros en un solo día? Ahora, sin experiencia. La respuesta seguramente sea que no. Pero fíjate, te voy a dar incluso una plantilla de cómo lo puedes hacer. Es súper simple. Por ejemplo, lo que podría hacer es, paso 1, te estoy dando una estrategia para generar 1.000 euros de una. No significa que tengas que aplicarla, porque si tú estás en estado de escasez e intentas aplicar esto, no te va a funcionar. Quizás te traiga resultados, pero a nivel interno, la percepción, la percepción que tú tengas de la realidad va a reafirmar el miedo. Entonces, si tú actúas desde el miedo, desde la necesidad de generar dinero, eso te va a traer más necesidad aún. Pero si tú aplicas la técnica del dejar ir y comprendes que quizás
generar dinero no es tan complicado como pensabas y eso es un bloqueo que tú tenías, desde ahí lo puedes aplicar y te va a traer resultados. Comprométete, pruébalo. Prueba de dejar ir la negatividad, la escasez que tú puedas tener, libérala, comprométete en la meditación, en la liberación y después aplica esto. Paso 1, créate una página web con inteligencia artificial, te tomará media hora como mucho. Paso 2, crea una base de datos de todos los negocios locales a tu alrededor o en algún sitio que no tengan página web. Paso 3, ponte a hacer llamadas. Llama a todas estas personas. Haz 100 llamadas de una. Te va a costar bastante. Aprende a cómo hacerlas, quizás en YouTube es muy fácil. Y a partir de ahí llamas. Y verás como a una persona quizás sí le interese que tú le des un servicio de creación de página web. Ahí, claro, esos 4 pasos te pueden traer 1000 euros. Luego ya depende de la excusa que tú me pongas de, ay, es que no sé cómo hacerlo, o no va a ser ético porque no tengo experiencia, o lo que sea. Todo eso son excusas. Tú puedes hacerlo. Si realmente lo eliges, tú puedes hacerlo. Incluso puedes elegir algo con lo que tú sí tengas experiencia y ofrecerlo de esta manera al mercado. Simplemente se trata de entender qué es lo que tú quieres aportar de valor, contactar con personas que lo puedan necesitar y ahí vendrá alguien. Si lo haces desde la energía positiva. Yo, por ejemplo, ahora, como testimonio personal, lo que estoy haciendo esta misma semana, lo que he hecho ha sido empezar, ¿qué son? 1, 2 emprendimientos nuevos. Uno, estoy haciendo de comercial que trabaja de forma como un afiliado en la lavandería de mi padre. Mi padre tiene una lavandería industrial con su socio que es el técnico ahí y pues me he comprometido con llevarles clientes a través de correos, a través de estrategias de venta. Voy a llevarles clientes, voy a llenarles la lavandería. He empezado recién ayer a contactar y veremos cómo en nada estaré generando a través de esto más de 1000 euros mensuales con un trabajo muy simple, es súper fácil. No es que yo tenga la oportunidad de que mi padre tiene una lavandería, no. Yo en cuanto termine con la lavandería aplicaré el mismo sistema, aplicaré la misma estrategia, aplicaré la misma mentalidad a otro nicho, quizás a otro negocio que me guste. Veré algún sitio donde la gente quizás le interese llenar más clientes y voy a ayudarles. Es súper fácil, es muy simple. Luego también he empezado otro, que es el emprendimiento de crear marcas personales que sean presentables y que a través de ellas pues convierta leads como si fuera una página, una landing page. Y pues eso también lo he empezado, ya tengo los 2 primeros clientes, ya estoy empezando a monetizarlo y estoy empezando a activarlo y eso lo activé recién ayer. Tomé la decisión la semana pasada, ayer hice ya el primer paso y ya tengo 2 clientes. En total tengo 3 clientes ahora mismo, tengo 2 emprendimientos diferentes que he empezado esta misma semana, tengo algún que he empezado ya tenía de antes y claro, es como he entrado como recién en esta energía de generar dinero. Es fácil, de que no hace falta forzarse, de que no hace falta complicarse, sino que es muy simple, es muy simple. Y aquí la idea de este vídeo no es que te lleves tú una estrategia, una plantilla o un paso a paso para generar dinero, sino que se trata más de comprender lo sencillo que es. Es que es súper fácil, créeme, te lo digo de corazón, es súper fácil. Si tú escuchas a otras personas, verás que los que tienen resultados siempre tienen resultados. Por mucho que el mundo se hunda, van a tener resultados porque están conectados con esa sinergia de joder que es súper fácil. Entonces aliméntate de eso. Busca fuentes en tu exterior que reafirmen que generar dinero es fácil. Trabájate esa creencia. Libérate de la creencia de que el dinero es complicado, de que tienes que esforzarte mucho. No, todo eso no es necesario. Tú conéctate con esa sinergia de generar dinero es fácil y verás cómo se te planta el paso a paso para llegar a él de forma natural. Y aquí se trata de entender, el dinero no lo consigues desde fuera. El dinero ya está a tu acceso, solo que tienes que elegir el camino que te lo va a traer. Al igual que, por ejemplo, tu televisión. Tú tienes una tele en casa. ¿Tú quieres tener esa tele en casa? Pues quizás sí o no. No tienes necesidad de tenerla porque ya la tienes. Fíjate, no tienes la necesidad de tenerla porque ya la tienes. Entonces, si tú la quieres, simplemente la eliges como algo y vas a ella y la enciendes. Lo mismo es con el dinero, tú ya lo tienes.
ya lo tienes en sí, solo tienes que elegir lo que te va a atraer hacia él sin necesidad de que te genere dinero y verás como todo se pondrá en su lugar, el universo se ordena para traerte esa abundancia y es una locura, es como magia.